No se trata de alarmar, pero sí hay que preocuparse y hay que ocuparse también. Lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país, si bien no alcanza ni de cerca lo que vivimos el año pasado o el 2020, bueno, indica que hay una tendencia a la alza en los casos. Tenemos una suerte de récord en los últimos 31 días, el último mes. Y hay que buscar las explicaciones, hay que tratar de entender qué es lo que pasa y cómo pudiéramos mejorarlo. Para eso vamos a conversar, como muchas veces lo hemos hecho, con Alexis Kalergis, que es director del Instituto Milenio de Inmunología, académico de la Universidad Católica y director del estudio Sinovac en Chile. Alexis, buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. Muy buenas noches, Matías. Pido disculpas si es que tengo mala señal de internet, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien, así que no hay ningún problema. Vamos ahí a poner una fotito de apoyo tuya, puede ser, si se pudiera, pero con escucharte, que es lo que queremos, que nos cuentes cómo estás viendo tú, porque en las últimas 24 horas se registró un alza de contagios de 3.048 casos nuevos, es la cifra más alta desde el 10 de abril de este año. ¿Por qué está pasando esto, Alexis, a tu juicio? Bueno, en primer lugar es sin duda algo que indica que seguimos en la pandemia. Yo creo que tenemos que mantener el mensaje del riesgo que significa este virus, especialmente en aquellas personas que no están completamente vacunadas. Si uno va y mira en la historia de la ciencia y la medicina, cuando han habido enfermedades de alta incidencia como la viruela, sarampión, la polio, papera, la incorporación de la vacunación como medida de salud pública normalmente significa una disminución, en primer lugar, de los casos graves de enfermedad y los fallecimientos, y lentamente empiezan a disminuir los casos y hay fluctuaciones en los números de casos. Si uno va y mira las curvas en diferentes países, por ejemplo, después de que se implementó campaña de vacunación contra la polio, sarampión, papera, viruela, uno ve que hay periodos de fluctuación de casos. Lo importante es que mantengamos el mensaje de que el virus sigue circulando, el mensaje de que es necesario tener el esquema de vacunación completo y la dosis de refuerzo. Y ese mensaje hay que mantenerlo activo porque efectivamente vemos que el virus sigue presente y eso significa un riesgo. Y la manera de enfrentar ese riesgo es evitando el contagio por medio de las medidas como el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, distanciamiento físico y por supuesto la vacunación. El segundo mensaje es que tenemos que prepararnos para un invierno que podría ir complicando aún más la situación sanitaria a raíz de no solo el coronavirus, sino también otras infecciones como el caso de sincicial, influenza, etc. ¿Tú crees que fue un error, por ejemplo, sacar las mascarillas? No solo por lo que significa el contagio, o sea, la cercanía física, sino porque bajó nuestra guardia, nuestra sensación de eventual riesgo. Yo creo que las mascarillas no se han eliminado. El mensaje fue claro de que en espacios cerrados el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio. Y en espacios abiertos, ¿verdad? Solamente se señaló que en circunstancias de suficiente distanciamiento otras personas podría no ser obligatorio el uso de la mascarilla. Claro. Pero, por ejemplo, en un espacio abierto como un paradero entre Santiago, una fila para entrar a un negocio, lugares donde uno tiene personas cerca, van a requerir y deben considerar sin duda el uso de mascarilla. La mascarilla es una herramienta tan simple, tan asequible y que previene el contagio que sería recomendable seguir ocupándola por un tiempo largo, porque disminuye el contagio y de esa manera disminuye la transmisión del virus también. El ministro París hoy día en una entrevista criticaba la baja cantidad de test que se están haciendo y que eso podría también de alguna manera edulcorar la realidad de que no estemos viendo todos los casos que hay, bajar la guardia y que la transmisión sea mucho más libre.
¿También crees tú que allí habría que apretar las clavijas y ponerse a testear mucho más como se testeaba en algún momento? Yo creo que el testeo es muy importante porque nos permite saber el nivel de circulación viral. Sin duda, en la medida que vayamos acercándonos al invierno, deberíamos ir aumentando las tasas de testeo. Y también existen varios exámenes, no solamente el PCR, el test de antígeno, y ir registrando el número de casos para poder tener una noción, cuantificar cómo va evolucionando la pandemia en el tiempo. Lo que no podemos hacer es dejar de seguir la pandemia, hay que seguir monitoreando este proceso pandémico en que estamos. Por un lado, siguiendo los casos de enfermedad, los casos de enfermedad grave, por supuesto los lamentables fallecimientos, y al mismo tiempo insistir en las medidas que evitan el contagio y continuar con una campaña de vacunación que en nuestro país ha avanzado de manera ejemplar, que ha permitido que ya contemos con inmunidad poblacional. Pero inmunidad poblacional no es sinónimo de que el virus vaya a desaparecer. Como dije al comienzo de la entrevista, si uno va y mira en la historia de la ciencia y la medicina, cuando se han intervenido poblaciones con vacunas seguras y efectivas para varias enfermedades, hay un periodo de varios años, incluso décadas, que el virus sigue circulando en la población, por lo tanto el riesgo de contagio y enfermedad sigue presente. Tenemos que insistir en el mensaje de que la pandemia está aún acá con nosotros y que tenemos que seguir teniendo las medidas que evitan el contagio y la vacunación. Alexis, lo más probable es que nosotros tengamos que asimilar esta vacunación con pautas anuales, 1 o 2 al año, porque además yo siento que desde el punto de vista comunicacional, hablar de la 4ª dosis y después va a venir la 5ª y la 6ª, va a empezar a generar en algunos a lo mejor un rechazo, porque va a entender que ¿hasta cuándo me voy a seguir poniendo vacunas? En vez de decirme, usted la de este año no se la ha puesto, la de este año sí se la puso, en fin. ¿Vamos a tener que incorporarla a nuestra cotidianeidad? Yo creo que todavía es muy prematuro para esa pregunta a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que este virus requiere un nivel de inmunidad alto para observar protección. Es bastante sorprendente la manera como el virus ha ido cambiando y el tipo de esquema de vacunación que hemos ocupado en Chile. Partimos con una vacuna con virus inactivado, que la vacuna Sinovac, que tiene todos los antígenos, eso nos generó inmunidad con anticuerpos y células que reconocen el virus completo, y luego reforzamos esa inmunidad con vacunas como Pfizer, AstraZeneca y ahora Moderna, claro, que son las vacunas innovadoras. Esos refuerzos han permitido que la inmunidad se mantenga elevada y eso es señal de protección. Nosotros en el estudio científico clínico que estamos desarrollando, que sigue en curso, hemos podido cuantificar cómo van bajando después de las 2 primeras dosis los anticuerpos, pues cómo se levantan junto con las células inmunes con la primera dosis de refuerzo, con la segunda dosis de refuerzo se mantienen elevados y lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos a refuerzos, lo más probable es que sean anuales o bianuales. Pero todavía es muy temprano como para tener una claridad. Recientemente el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones planteó que lo más importante era completar las 4ª dosis. Hay varias personas que no han recibido su 4ª dosis o segunda dosis de refuerzo antes de iniciar un planteamiento de una 5ª dosis. Lo cierto es que en la medida que estemos inmunizados, estamos protegidos. Yo hoy día, en otra entrevista en la mañana, hablaba de que el año 2020 fue como la media de la pandemia, donde estábamos totalmente expuestos, sin inmunidad al virus, no habían vacunas. Durante ese año trabajamos intensamente desde la ciencia y desde Chile, tú sabes, muy involucrado en el proceso de obtener evidencia sobre la vacuna en su desarrollo y su eventual aprobación. Y llegamos al 2021, que fue una suerte de renacimiento de la pandemia, donde la ciencia aparece con las vacunas y empezamos con las campañas de vacunación.
Y ese año, ¿verdad? El 2021, el avance de la vacunación fue generando inmunidad poblacional y ahora en el 2022 estamos sin duda mejor protegidos. Pero este virus es sorprendente y ha mostrado la particularidad de ser capaz de cambiar, y las variantes son todavía reconocidas por la inmunidad que genera la vacuna, pero con un menor nivel. Y por eso es que el refuerzo de inmunidad ha sido necesario. Alexis, entiendo que mañana se inaugura o se inicia, más bien no es que se inicia la construcción de esta anhelada planta de fabricación de vacunas en nuestro país. ¿Envase y fabricación no sé, envase y fabricación o solo envase, pero de vacunas Sinovac? Tú has trabajado desde muy al principio con ellos. Sinovac la conoces al revés del derecho, esta vacuna, a sus equipos, a su gente, y nos viene a entregar al menos alguna garantía de autonomía y no depender tanto de otros países u otros laboratorios, tener un inicio, un punto de partida. Cuéntanos de qué se trata, de qué se va a tratar esta planta. Yo creo que más que un punto de partida, Matías, es un eslabón de la cadena que faltaba, porque en Chile históricamente ha habido mucha investigación en vacunas. Hasta los años finales de los 90, comienzos del 2000, hubo producción de vacunas, en particular en el Instituto de Salud Pública. Y luego se cambió por un modelo en que los medicamentos eran principalmente importados, y ese modelo funcionó durante décadas, ¿verdad? El Programa Nacional de Inmunización ha sido un pilar sólido de nuestra política de salud pública. Sin embargo, enfrentado a la pandemia, nos dimos cuenta que el no tener capacidades locales de poder producir vacunas nos pone en una posición particularmente vulnerable cuando hay una situación de crisis sanitaria. Eso sumado a que tenemos en Chile capacidades científicas que fueron bien importantes para el desarrollo de distintas vacunas contra COVID. En particular, nosotros, por ejemplo, con lo que hemos hecho con la vacuna de virus inactivado que hemos desarrollado colaborando con Sinovac. Esa evidencia científica ha permitido no solamente la aprobación y la vacunación en Chile, sino que en otros países como Uruguay, Colombia, México, en Brasil recientemente. Esos antecedentes científicos se presentaron frente a la agencia regulatoria, sociedades médicas, científicas, y se aprobó la vacunación infantil con datos científicos de Chile. Entonces tenemos un pilar de investigación científica sólida, investigación clínica sólida, y lo que nos faltaba era recuperar la capacidad de producir vacunas, de manera que podamos conectar este proceso de creación, de caracterización, evaluación, demostración de la efectividad y seguridad de la vacuna, y traducir eso en un proceso productivo que pueda abastecer a nuestro territorio y también contribuir al proceso de vacunación equitativa hacia otros países. O sea, se va a producir, empacar y distribuir en Chile. ¿Cuántas y desde cuándo? Bueno, efectivamente mañana, como decía, hay una ceremonia de primera piedra de la planta, pero el trabajo de la construcción, diseño, construcción, los permisos asociados a esta planta ya lleva varios meses, está bastante avanzado. Y la ceremonia mañana es muy importante, es un día muy positivo para Chile, porque es una señal fuerte de recuperar una capacidad en algo tan estratégico como es el desarrollo de vacunas a nivel nacional, dado que son bienes públicos de impacto en la salud humana, que significa salvar vidas. Por lo tanto, es algo positivo pensar que esa imagen que tuvimos entre la transición de esta época dura que fue el 2020, esta época que fue quizá un poquito menos dura, un poco con mayor esperanza, que fue el 2021, eso se dio un punto de inflexión que fue el aterrizaje en nuestro aeropuerto con aviones cargados de vacunas, millones de dosis, que se lograron conseguir a través justamente de estas colaboraciones científicas con Sinovac. Esa imagen de esperanzadora del aterrizaje de aviones en nuestro aeropuerto con vacunas, soñamos varios en Chile, particularmente desde las universidades,
queremos que se transforme en una imagen en la cual podemos embarcar aviones en nuestro aeropuerto y distribuir vacunas desarrolladas en nuestro país a lo largo del territorio y hacia otros países. ¿Cuándo podría estar ya productiva, me dijiste? No sé si te escuché bien. Bueno, inicialmente ellos plantearon que sería hacia finales del 2022, comienzo del 2023. Esos son los planes, pero hay una serie de condiciones que se tienen que dar desde el punto de vista de las regulaciones, de los permisos. El proceso está avanzando y esto no está solo pensado en CoronaVac o la vacuna de COVID, sino que también en otras vacunas como hepatitis, influenza, neumococo. O sea, son una cantidad importante de vacunas que podrían ser producidas en Chile. Y muy importante, Matías, nosotros ahora estamos partiendo dos estudios nuevos, dos estudios científicos nuevos. Uno para poder demostrar la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna formulada con Omicron, porque seguimos todavía vacunando con todas las vacunas para COVID formuladas con la cepa ancestral o la cepa original del virus. Sería razonable incluir formulaciones con la variante que circula actualmente, y esa es principalmente Omicron. Entonces vamos a iniciar un estudio para evaluar justamente la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna hecha con Omicron, que eventualmente podría ser, por ejemplo, manufacturada en Chile. Además, estamos partiendo de un estudio de una vacuna influenza tetravalente. Hoy día ocupamos en Chile una vacuna trivalente. El poder incluir una cepa adicional de virus influenza en la vacuna aumenta la capacidad protectora de la vacuna. Y esa vacuna va a tener datos obtenidos en Chile que podrían traducirse en su aprobación para su manufactura, producción y utilización en forma masiva en Chile y en otros países. Entonces, estamos conectando la ciencia, los resultados científicos clínicos en torno a las vacunas con un proceso productivo. Buenísimas noticias. Entonces, camino a un grado al menos de autonomía con la producción en Chile de vacunas y la posibilidad de producir otras vacunas, no solo a esta que nos ha tenido de cabeza durante los 2 últimos años. Alexis Kalergi, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias, Matías. Gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.